Vamos a buscar una cita bíblica en San Juan 16, versículo 13. Pero antes de empezar a esta palabra que el Señor por misericordia me da una vez más, voy a contar algo muy importante, un testimonio que es de grande estima. Bendito ante los ojos del Señor. Bendito Dios, alabado es Dios. El día de ayer yo estaba trabajando y pasa un ancianito por donde yo estaba y se me conmovió mi corazón y lo llamé y me dijo, yo le dije, ¿puedes hablar español? Y me dijo él, no puedo hablar nada español. Entonces en inglés hablé poquito con él y me dio una gran tristeza y una compasión por él. Le ofrecí comida, le ofrecí bebida y me dijo, ya acabo de comer. Y me dijo, si me regálame nomás bebida. Y le regalé bebida. Y yo jamás ni nunca se me había conmovido mi corazón por alguien como se me conmovió por él. Y yo solo ahí, ¿verdad? Y me puse a rodárseme mis lágrimas. Y le dije al Señor, Señor, le dije yo, así como este señor, le dije, así como este hombre, le dije, es un hombre indefenso, le dije, que no tiene defensa de nada, le dije, está tirado, le dije, en la calle. Así también nosotros, le dije, sin ti no somos nada, Señor, le dije, somos igual, le dije, tirados nosotros también delante de ti, le dije, somos necesitados y así como este hombre necesita de ayuda, también así nosotros necesitamos de ayuda. Y luego después pasa otro, que también ese sí lo conozco yo, y se llama Joel. Y le digo yo, ¿tú te llamas Joel? Y me dice, sí, yo soy Joel. Y le digo yo, ¿quieres comer? ¿Quieres bebida? Y me dijo, acabo de comer, me dijo, y acabo de beber agua, no me cabe más comida, me dijo, porque iba comiendo pan. Y se me conmovió el corazón de verlos. Y bueno, y no dije nada, yo no le dije nada a la Evelyn, no le dije nada a mi esposa. Y ella en la mañana tuvo un éxtasis. Un éxtasis, para los que no saben qué es un éxtasis es más real que un sueño, porque un éxtasis es que se sale el espíritu, o sea que es en el espíritu, no se sale el alma, porque si se saliera el alma se muere la persona, pero se sale el espíritu para ver. Entonces ella no sabía nada y a ella le dijeron que yo era como un buen samaritano. Entonces para mí fue una gran confirmación que a Dios le agradó lo que yo hice. Y luego, antes de eso, tampoco ella no lo sabía, yo tuve un éxtasis y en el éxtasis yo me presentaba con un hombre y le decía yo, mi nombre es Josué, soy servidor del Altísimo. Pero fue clarito que me presentaba yo con el hombre y le decía, mi nombre es Josué y soy servidor del Altísimo. Y ¡fum! Volví en sí y me quedé sorprendido de lo que me pasó. Entonces Josué significa regalo de Dios. Josué significa regalo de Dios, o sea que soy como un regalo de Dios para ayudar al necesitado. Bendita sea su santa gloria por su gran amor y su gran misericordia. Bueno, entonces ahora sí vamos a irnos a la palabra en San Juan 16 versículo 13. A mí me enseñaron que nunca se decía San Juan, pero de luego le pusieron esas 3 letras antes, por algo se las pusieron, no se las pusieron por gusto. Entonces es San Juan 16 versículo 13 y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir. Wow, me impacta esto aquí también por la visión, por el éxtasis que tuve, porque dice: el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y les mostrará lo que ha de venir. Entonces es importante, yo les voy a ir explicando poco a poco lo que significa esta palabra bendita y santa del Señor. Lo que quiere decir es de que es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no podemos nosotros entender, no podemos comprender, no podemos saber nada, porque el Espíritu de Dios no se mueve en una persona que no tenga consagración, en una persona que no tenga santificación, en una persona que no se aparta del pecado. No puede morar el Espíritu de Dios. Y en aquella persona que no mora el Espíritu de Dios, es un objeto caminando sobre la tierra, es una persona que tendrá que ir a un lugar de tormento, que es el infierno, porque la palabra de Dios no puede ser burlada jamás ni nunca. La palabra de Dios trae un efecto, trae un resultado para aquellas personas que lo reciben, trae vida eterna, pero para el que la desecha trae muerte eterna. Entonces es importante que nosotros entendamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Poco a poco lo voy a ir explicando. O sea, de que sin el Espíritu Santo nadie puede acercarse a Dios, porque quien se acerca a Dios debe de acercarse en espíritu y en verdad, y el Espíritu es el Espíritu Santo, y verdad es aquel que tiene al Espíritu de Dios. Eso es acercarse uno a Dios en espíritu y en verdad. Muchos no han entendido esto cuando dice que solamente, más adelante lo vamos a leer, que solamente en espíritu y en verdad nos podemos acercar a Dios. Cuando está diciendo que solamente en espíritu y en verdad, está diciendo solamente a través de la llenura del Espíritu Santo. O sea, solamente aquel que está lleno del Espíritu Santo se puede acercar a Dios, porque de ahí nadie se puede acercar a Dios si no tiene la llenura del Espíritu Santo. La gente se ha equivocado y se ha confundido y hacen lo que les da la gana y piensan que Dios está con ellos. Pero bueno, nos vamos a regresar al capítulo 14 de San Juan. Capítulo 14, versículo 17. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se dan cuenta lo que les digo? El que está en el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Todo aquel que practica hechicería, practica brujería, practica malas palabras, practica drogas, practica borracheras, alcoholismo, practica con hacerle daño al prójimo, toda esa clase de personas no tiene al Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios está comprobado científicamente que es 3 veces 6. Y 3 veces 6 es el número de la bestia, es el número de Satanás. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la palabra. Porque Dios, no queriendo condenar a nadie, a todos nos llama al arrepentimiento. Hay personas que son hijos de Dios, pero practican el mal. Y cuando practicamos el mal, la palabra de Dios dice que todo aquel que practica el mal es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Por lo cual nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que practicar lo bueno, porque si nosotros practicamos lo malo, entonces nosotros somos hijos de las tinieblas, somos hijos de Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que dar el mensaje tal como está escrito, porque si yo miento, entonces también yo soy
partícipe de Satanás, soy partícipe de las tinieblas si yo no hablo la verdad por temor, si yo no hablo la verdad porque nadie le va a gustar, la verdad a nadie nos gusta, porque siempre nos gusta el pecado, siempre nos gusta que nos solapen la maldición. Pero bueno, yo no vine a eso, yo vine a hablar verdades en la iglesia. Entonces es importante que nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Alguien que está haciendo brujería, hechicería, mintiendo, hablando groserías, tomando, en borracheras, mujeriando, en adulterio, en fornicación. El Espíritu de Dios no lo puede recibir esa persona, al menos que se arrepienta y doble sus rodillas ante Dios y se arrepienta de su mal camino y se aparte de su mal camino. Entonces el Espíritu de Dios entrará en él, pero mientras no entrará el Espíritu de Dios en él. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, y todo aquel que destruye el templo y la morada del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso vengo enseñando esto, porque no solamente aquel que no tiene a Dios en su corazón hace cosas, sino a veces también nosotros dentro de la iglesia nos corrompemos, dentro de la iglesia hacemos cosas que a Dios no le agradan, y entonces el Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo lo abandona a uno cuando uno no hace lo que es genuino delante de sus ojos. Bendito Dios. Ahorita no les quiero preguntar nada, porque lo que estoy enseñando es bastante, que no tan fácil me van a dar una respuesta de lo que estoy diciendo, pero más adelante sí les voy a preguntar algo, porque es necesario que ustedes también sepan las cosas. Entonces, en Primera de Juan, ahí en San Juan 15, 26, en el versículo 26, 15, 26, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, cuando está hablando del Consolador, está hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. O sea, de que sin el Espíritu Santo no podemos nosotros dar un verdadero testimonio, porque el que no tiene al Espíritu Santo no puede dar un verdadero testimonio. ¿Y qué es dar un verdadero testimonio, hermano? ¿Qué sería dar un verdadero testimonio? ¿Qué sería dar un verdadero testimonio? ¿Qué sería conocer? ¿Qué sería? Lo voy a leer una vez más. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. Oigan lo que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es que el Espíritu Santo dé un buen testimonio del Señor? ¿Cómo el Espíritu Santo va a dar un buen testimonio de Jesucristo? ¿No lo entiende? ¿Tú lo entiendes? ¿Ah? Están metidos en lo que estoy enseñando, o están pensando en otra cosa, porque está bien claro lo que estoy enseñando. Pero cuando otra vez lo voy a leer: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo el Espíritu Santo puede dar testimonio de Jesucristo? Exactamente, por los frutos, por un buen caminar, por un buen entendimiento, por una buena comprensión, por una forma
íntegra delante del Señor, una forma íntegra de caminar delante de Dios. Esa es la manera en que el Espíritu Santo puede dar testimonio de Jesús. Porque el Espíritu Santo no va a venir y se va a parar aquí en este púlpito y literalmente va a venir y va a hablarles aquí. No, Él va a usar mi boca para hablarles a ustedes, y Él va a usar su boca de ustedes para hablarle a la demás gente. Pero si usted y yo no estamos íntegros delante de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo puede dar un verdadero testimonio de Jesucristo en nuestras vidas y para las vidas de los demás? No se puede. ¿Por qué? Porque Él no puede usar un vaso sucio. Tiene que estar el vaso limpio para poder usar Él. Por eso es que es necesario la llenura del Espíritu Santo, para que Él pueda dar testimonio de Jesucristo. ¿Cuál será el testimonio? Entonces, por ejemplo, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero de nombre. O sea, soy un hijo de Dios de nombre, pero no de hechos. Entonces, ¿cómo yo puedo dar un buen testimonio de Jesucristo si solo de hechos? O sea, no de hechos soy un buen hombre, sino que soy falso. Entonces una falsedad no puede dar un buen testimonio, porque si viene la gente y me conoce a mí, que soy un ladrón, que soy un borracho, que soy un adúltero, que soy un fornicario, que soy un mentiroso, que soy un avaro, que soy un codicioso, que soy un altivo, que soy un arrogante, que soy un sinvergüenza, ¿cómo yo puedo decirle a la gente que mira, esto que está aquí, esto que está aquí o esto que estás haciendo no le agrada a Dios? Porque el Espíritu de Dios dice que tú necesitas caminar agradando al Señor. Entonces, si yo estoy mal, ¿cómo el Espíritu de Dios va a dar ese testimonio? No lo puede dar, porque el testimonio que el Espíritu Santo da es a través de mi boca. ¿Sí me está entendiendo? Ese es el asunto. Por eso tenemos que purificarnos y santificarnos, apartarnos del pecado. Dios no mora en un corazón soberbio, en un corazón amargado, en un corazón peleonero, en un corazón mentiroso, en un corazón sucio. Él no va a morar ahí, porque Dios no mora en una casa sucia. Dios mora en una casa limpia. Y Dios no mora en casa hecha a mano de hombre, sino que Él mora en lo que Él hizo, en una casa hecha por la mano de Dios. Y nosotros somos hechos por la mano de Dios, porque somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Entonces, busquemos otra cita bíblica, primera de Juan 5, versículo 6. Juan, capítulo 5, versículo 6. Bendito Dios, alabado es Dios. A ver, léemelo tú ahí, por favor. No, tú no puedes leer por esa cosa, pero es que aquí tiene quitado un poquito mi Biblia. No lo voy a leer. Pero déjate ver si lo puedo leer aquí primero. Dice, y si no, si me como alguna letra me dice, porque tiene un pedacito aquí roto. Dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante de sangre, y no solo mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Miren, ¿por qué está diciendo dos veces aquí la palabra? Dice, este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, y mediante agua, y no solamente mediante agua, solamente léemelo ahí mejor, porque de este pedacito le falta aquí a la Biblia. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no por agua únicamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vaya, miren lo que está diciendo, pero está mencionando que Él vino literalmente, Jesucristo vino literalmente y vino por medio de agua y sangre. Y ahora dígame usted, ¿por qué dice la palabra del Señor que
que Él vino por medio de agua. No solamente por medio de sangre, sino por medio de agua también. Él es la palabra viva. Imagínense, Él es la palabra viva, dice mi esposa. ¿Qué piensa usted? No entiende lo que estoy hablando. Mire pues, dice que vino no solamente por sangre solamente, sino que vino por agua. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo que Él vino, ahí se manifestó, el Padre, se manifestó el Hijo y se manifestó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era el Hijo, era el Cordero. Y dice que se manifestó como agua. Era la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿De dónde es la palabra? ¿O de dónde viene la palabra? La palabra viene del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo se manifiesta como agua. Por eso es que está diciendo que no vino solo mediante sangre, sino que vino mediante agua también. Y el Espíritu Santo también se manifiesta como figura de agua. Porque la palabra vino de la boca de Dios, vino de la boca del Espíritu Santo. Entonces ahí Jesús hacía manifiesto al Padre, y la sangre manifiesta al Cordero, y el agua manifiesto al Espíritu Santo. Esto solamente un espiritual lo puede entender, porque de lo que estoy hablando yo. Él mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Padre se manifestó, Jesús literalmente como el Padre. Jesús mismo se manifestó a los hombres como el Padre, el Dios hecho hombre, manifiesto a los ojos de los hombres. Lo invisible se hizo visible a los hombres. Jesús manifestado como Padre, y la sangre manifestada como el Cordero Pascual, y el agua como el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta lo que Dios está diciéndonos allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. O sea que por eso dice: yo enviaré al Espíritu Santo. Dice ahí la palabra, Jesús mismo dijo: yo enviaré al Espíritu Santo, que procede del Padre. ¿Por qué dijo que procedía del Padre? Porque Jesús procede del Padre. Entonces dice: yo enviaré al Espíritu Santo, al que procede del Padre, porque el Espíritu Santo procede del Padre, porque Jesús procedía del Padre. Entonces, ahora vamos a creo que sí, a 2 de Corintios 3:17. Bendito Dios, amado Padre, tú eres bueno, bendito Dios. Tú eres bueno, papá. Tú eres bueno, bendito Dios. Te amamos, Padre, te glorificamos, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, bendito Dios. Aleluya, bendito Dios, amado. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Es 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17.
Ok. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Oigan lo que está diciendo aquí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A ver, ¿quién me puede decir, quién me puede decir qué está diciendo el Señor aquí? Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino como hombre. Y cuando Él fue el Padre, se quedó el Espíritu Santo aquí. Entonces por eso dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque Él vino a darnos libertad, Él vino a hacernos libres. Cuando se fue Jesucristo, el Espíritu Santo todavía no estaba aquí. Después que Jesús subió arriba, y después que Jesús terminó su jornada aquí en la tierra, se les apareció a los discípulos. Les estoy enseñando esto para que nadie nos vaya a avergonzar. Cuando el Señor vino aquí y se les apareció a los discípulos por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, el Espíritu Santo no había venido todavía. El Espíritu Santo vino cuando Jesús se sentó en el trono. Entonces envió al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo hace el trabajo que Jesús estaba haciendo, porque lo vino a relevar. Hubo relevo. Por eso hay relevos. Hay relevos. Aquellos que no creen en los relevos están más perdidos que el hijo de la llorona. Hay ministros que son relevo de otro que ya murió. Por ejemplo, el espíritu de Elías. Hay hombres ministros que tienen el espíritu de Elías. Y hay hombres que tienen el espíritu de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hay relevos para terminar la obra que Dios encomendó. Pero miren, la pregunta no la contestaste bien. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el Espíritu de Jesucristo fue el que vino. El Espíritu de Jesucristo fue el que vino y se quedó aquí en la tierra, ayudando a la gente, porque es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Es necesario explicarlo bien para que nos entiendan, porque si no, no nos van a entender. Entonces, el Espíritu Santo es Jesucristo, pero es el Espíritu de Jesucristo, enviado por el Padre. Por eso le dice la palabra de Dios que el que blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, porque es la esencia del Padre, es la esencia de Jesús. Ese es el asunto. Y el que no tiene la llenura del Espíritu Santo no se puede acercar a Jesús. No se puede acercar a Jesucristo, no se puede acercar al Padre. Yo no sé cómo es que la iglesia dice que tiene diálogo con el Padre, tiene diálogo con Jesucristo, si no tienen al Espíritu Santo. La palabra dice que cuando uno está haciendo cosas malas, el Espíritu Santo se contrista y abandona el lugar, abandona nuestro cuerpo. Y entonces, si abandonó el Espíritu Santo nuestro cuerpo, entonces ¿a qué Jesús el que seguimos? ¿A qué Jesucristo seguimos? Por eso dice que el mundo no tiene el Espíritu Santo. Aquel que practica maldiciones del diablo y que adora imágenes, adora hechicerías, adora demonios de hechicería, adora todo ese montón de desorden, no tiene el Espíritu de Dios. Y mencionan a Jesucristo, pero no está Jesucristo en ellos, porque la Biblia dice que también los demonios mencionan a Jesús y le tiemblan y tienen miedo cuando oyen ese nombre. Todo aquel que le hace mal a su prójimo no tiene el Espíritu Santo, y tampoco conoce al Padre ni conoce al Hijo. Óiganme lo que les estoy enseñando, porque yo no vine a chistear, yo vine a enseñar la palabra de Dios. Y el que me oiga
va a tener entrada en el reino, y el que no me oiga va a tener problemas, se va a quedar en la tribulación, se va a tener que ir a un lugar de castigo, y ahí va a tener que temblar delante del diablo, porque el diablo lo va a zarandear. Y entonces ahí, si no se deja marcar por el sello del anticristo, va a vivir, y si no, se va a ir al infierno. Entonces vámonos a Romanos 15:13. Romanos 15:13. Bendito Dios. Palabra dura es esta, maestro, le dijo Pedro al Señor. El Señor le dijo, Pedro le dijo, si quieres vete tú también, le dijo, me eres piedra de tropiezo, Satanás. La palabra de Dios nunca se desecha, la palabra de Dios se recibe con gozo. Si Dios me está hablando a mí, gloria sea su santo nombre. Y si Dios me está confirmando algo, gloria sea su santo nombre. ¿Qué debo de hacer yo? Recibir la palabra. Cuando viene como martillo, recibirla. Y cuando viene la palabra suave, la tengo que recibir también. No solo voy a recibir lo bueno y le voy a decir a Dios, no, a mí háblame de bendición, Señor, no me hables de confrontación. No, háblame a mí, Señor, de confrontación. Confróntame a mí, porque si me confrontas, yo voy a ser salvo. Pero si no me confrontas, yo me puedo perder, Señor. Yo recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Hay gente que no le gusta cuando oye esta palabra. Luego comienza a decir, es que por mí lo dice, es que por mí, es que a mí me está reprendiendo. Está reprendiendo las sinvergüenzadas que hay en el corazón. Aquí nadie señala a nadie, ni nadie reprende al ser humano, sino que yo reprendo las obras del diablo en el nombre de Jesús. Oh santo, bendito Dios de la gloria, mi alma te alaba. Bendito Dios. Romanos 15:13. Entonces dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Jesucristo debemos de creer. Debemos de creer y debemos de tener esperanza y gozo en Él, para que tengamos vida eterna, tengamos poder en el Espíritu Santo. O sea, teniendo la llenura del Espíritu Santo, toda palabra que viene de la palabra del Señor se recibe con gozo, se recibe con temor y temblor. No, no, por mí lo dice, por mí es que no, es que por mí lo está diciendo, es que a mí me está apedreando, es que maña tan fea de apedrear del púlpito. No, yo no vine a apedrear al ser humano, yo no vine a dañar al ser humano, yo vine a dañar al diablo, yo vine a dañar a las tinieblas, yo vine a derrocar las tinieblas. Yo vine a avergonzar a las tinieblas. Yo vine a hacerle guerra a las tinieblas. El diablo no es mi amigo, el diablo es mi enemigo. Desde que yo acepté a Cristo, el diablo es mi enemigo. Y él bien lo sabe que no es mi amigo, es mi enemigo el diablo. Y yo no tolero sus obras del diablo en ningún ser humano. Yo reprendo las tinieblas del diablo por medio de un ser humano que está influenciado por Satanás. Que el Señor lo reprenda, ese instrumento de blasfemia. Oh bendito Dios de la gloria, alabado sea tu santo nombre. Hay quienes dicen, un día me dijo alguien, no diga así del diablo usted, porque el diablo tiene poder. Sí, el diablo tiene más poder que el sinvergüenza, pero no tiene más poder que un hijo de Dios que está bien con Dios. Porque la palabra dice que yo soy rey y sacerdote, dice la palabra. Y el diablo está caído, el diablo está atado. Jesús lo ató. Lo que el diablo tiene son legiones de demonios, legiones de espíritus inmundos. Pero la palabra dice que la iglesia le pondrá el pie sobre la cabeza a la serpiente, que es Satanás, y no podrá hacer nada. Pero cuando uno cae en pecado, dice que la palabra, que la serpiente, dice, le muerde el carcañar a la persona. ¿Por qué? Porque ya no está en la luz, sino que está en el lado de las tinieblas.
Y cuando alguien está en el lago de las tinieblas, el diablo lo muerde. Y cuando la serpiente lo muerde, que es Satanás, entonces aquella persona comienza a mentir, aquella persona empieza a robar, aquella persona empieza a idolatrar, aquella persona empieza a hacer hechicerías, brujerías, santerías, un montón de conjuros del diablo. Aquella persona comienza a robar, aquella persona empieza a hacerle daño al prójimo, aquella persona comienza a hacer cosas que no le agradan a Dios, porque ya lo mordió la serpiente, porque ya no está en el reino de la luz, sino que está en el reino de las tinieblas. Oh, bendito Dios de la gloria, mi alma te alaba. Bendito sea el Señor. Como nunca nos enseñan la palabra, por eso estamos engañados y equivocados. Hacemos lo que nos da la gana y pensamos que nos vamos a ir con Dios al reino. Cuando hacemos un mal y comienza a venir dinero, pensamos que Dios nos da ese dinero. Ese dinero es un dinero maldito, es un dinero malévolo, es un dinero que el diablo te lo da cuando tú practicas hechicerías y brujerías, y ese dinero llega a tu vida. No te lo da Dios, sino que te lo da el diablo. Entonces es importante renunciar a ese montón de desorden para poder tener el Espíritu de Dios y caminar en la luz, no caminar en tinieblas. Bendito sea Dios. La palabra de Dios estoy hablando. Todo aquel que diga que es hijo de Dios, que se vuelva a los caminos de Dios. Todo aquel que dice que es hijo de Dios, que se llene del Espíritu Santo. Todo aquel que dice que es hijo de Dios, que no le haga el mal al ser humano, que no le haga el mal al prójimo, que no le haga el mal a nadie. Porque el que es hijo de Dios no vino para maldecir, porque vino para bendecir, para recibir bendición. Oh, alabado sea tu santo nombre, Padre. Glorioso Dios, en el nombre de Jesús predico tu palabra, Señor. Primera de Juan 4:13. Vámonos a Primera de Juan 4:13. Bendito es Dios, alabado es Dios. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre, papá. Primera de Juan 4:13. Bendito Dios, alabado es Dios. Bendito Dios amado. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En eso conoceréis tú y yo que permanecemos en Él. ¿Y cómo sé yo que el Espíritu de Dios está en mí? Si yo me aparto del pecado, entonces yo voy a saber que el Espíritu de Dios es el que habla por medio de mi boca. Entonces voy a conocer yo que soy verdaderamente hijo de Dios. Porque entonces yo sé que el Espíritu de Dios es el que está conmigo. Porque yo no practico el adulterio, no practico la fornicación, yo no practico el robo, yo no practico la hechicería, la brujería, yo no practico ninguna cosa de las tinieblas. Entonces yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Como lo dije, yo me llamo Josué y soy servidor del Eterno. Yo me llamo Josué y soy servidor del Eterno. ¿Por qué? Porque Josué significa regalo de Dios. Y yo soy regalo de Dios para implantar en los corazones la palabra verdadera, la palabra genuina, la palabra que Dios me da para poderla yo transmitir a aquel que la necesita para que su alma se salve. En el nombre de Jesús. Bendito Dios eterno de la gloria. Juan 4:24. San Juan 4:24. Cuando miren, yo les voy a dar un consejo. Yo no digo nada de ustedes ahorita aquí, ¿verdad? Yo no vine a señalar a nadie. Cuando a uno no le gusta la palabra, está influenciado por el diablo. Óigame bien, para que ustedes sepan si están en el Espíritu, o estamos en el Espíritu, o no estamos en el Espíritu. Cuando a uno no le gusta la palabra, es porque uno está influenciado por Satanás. Y hay que reprender las obras del diablo para que nos guste la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede evitar.
Por eso dice la palabra, cuando Dios habla, ¿quién callará? Y cuando Dios calla, ¿quién hablará? En esta hora nos habla Dios a través de su palabra. Entonces, San Juan 4:24. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando está diciendo la palabra de Dios que en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, está diciendo que solamente teniendo la llenura del Espíritu Santo estamos en la verdad. Y si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces no estamos en la verdad. Porque entonces, ¿de qué verdad hablamos si no está el Espíritu de Dios en nosotros? Por eso es que dice la palabra que vendrá un espíritu engañador, un espíritu falso, y aquella persona piensa que agrada a Dios, aquella persona piensa que tiene al Espíritu Santo, pero dice la palabra del Señor, yo, dice el Señor, mandaré un espíritu de error, dice, que los confundirá, dice, por cuanto me aborrecen a mí, por cuanto practican la maldad, por cuanto practican la hechicería, practican la brujería, practican la santería, practican los conjuros del diablo, hacen oraciones satánicas, hacen oraciones deseándole el mal al prójimo, hacen un montón de estupideces y piensan que el Espíritu de Dios mora en ellos. No, dice la Biblia que es un espíritu de error, es un espíritu que confunde al ser humano, porque el Espíritu de Dios es aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo. Ese es aquel que tiene la verdad, porque todo aquel que practica lo que no viene de Dios, ese no tiene la verdad, porque Dios es verdad y Dios es único, y a Él debemos nosotros de ayudar a predicar la palabra, porque dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros prediquemos lo que está escrito. Entonces hay que predicar lo que está escrito en la Biblia para que haya luz de Dios, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Nosotros somos luz, dice la palabra. Y si somos luz, entonces ¿cómo yo voy a venir a hablar de cosas que no son de Dios? Yo tengo que venir a contrarrestar las cosas de las tinieblas. Yo vengo a contrarrestar las obras del diablo. Yo sé que al diablo no le gusta. A Satanás no le gusta que reprenda yo sus obras, pero yo tengo que reprenderlas porque soy un hijo de Dios. Entonces vimos lo que decía allí, ¿verdad? Lo leímos en el 24. Y dice, creo que estaba leyendo estaba leyendo en otra cita. Lo voy a leer. Es San Juan 4, versículo 24. Dice, Dios, sí estaba bien. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Pasa adelante, vete. Esta es la casa del Señor, Dios te bendiga. Entra. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Tenemos que acercarnos por medio del Espíritu Santo. Porque si no nos acercamos por medio del Espíritu Santo, sin tener la llenura del Espíritu Santo, entonces no estamos en la verdad. Porque la verdad es el Espíritu Santo. Es la verdad, y sin el Espíritu Santo nadie puede hablar la verdad, porque siempre va a hablar mentiras, siempre va a hablar cosas que no le agradan a Dios. Entonces vámonos a Gálatas capítulo 5 versículo 25. Gálatas 5 versículo 25. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu.
Oigan bien lo que está diciendo. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Lo que quiere decir es que si estamos llenos del Espíritu, vamos a hablar de la palabra de Dios tal y como es. No vamos a, por miedo a hablar, no vamos a evitar de decir las verdades. No vamos a dejar de decir lo que está escrito. No vamos a dejar de decir lo que a Dios le agrada. Porque Juan y Pedro dijeron: es lícito primero agradar a los hombres antes que a Dios. Es necesario agradar primero a Dios para después agradar a los hombres. Porque sin agradar a Dios, entonces no podemos agradar a los hombres. ¿Y cómo un hombre va a ser agradado después cuando acepta que estaba mal y acepta y aborrece el mal y se vuelve al bien, se vuelve a los caminos de Dios? Entonces allí se da cuenta de que aquella persona que le decía la verdad, entonces era un hombre que tenía la razón, y se vuelve a los caminos de Dios y se vuelve agradecido, agradeciendo a Dios por la vida de aquel hombre que nos dijo la verdad. Pero mientras estamos en la falsedad, aborrecemos al que dice la verdad. Por eso dijo Jesús: yo no vine, dijo Jesús, a traer paz a los hombres, dijo, sino que vine a traer conflicto entre los hombres. Porque el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. ¿Por qué? Porque si uno está al lado de las tinieblas y el otro está al lado de la luz, van a haber conflictos, porque Dios no tiene nada que ver con Belial. Dios no tiene nada que ver con el diablo. Por eso es que cuando hay alguien que habla de la palabra de Dios, el que está en las tinieblas aborrece a aquel hijo de Dios, mas no sabe que aquel hijo de Dios vino para libertar su vida a través del mensaje de la palabra. Por eso fue que dijo Gedeón: díganle, dijo Gedeón, cuando iban a pelear la batalla, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Porque en esta hora es por la espada de Jehová y por la espada que Dios me ha permitido transmitir, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, bendito Dios. Alabado sea el Eterno. Glorificado seas tú, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo dejo en tu corazón esta enseñanza, y verdad he dicho en el Espíritu, no miento, porque todo mentiroso no heredará en el reino de Dios, sino que se irá a las profundidades de las tinieblas. Yo dejo en tu corazón esta palabra, y que Dios haga vida esta palabra en tu corazón, y se rompan las obras del diablo, y que tú puedas dar frutos agradables delante de Dios. Porque los frutos deben de ser genuinos. Los frutos deben de ser agradables delante de Dios, para poder nosotros acercarnos a la presencia de Dios. Es necesario que seamos dadores de frutos dignos de arrepentimiento y estemos llenos del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén y amén. Bendito Dios poderoso. Gracias.